se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. En Cristo Amén. Jesús agradecemos. Amén. Mis amados hermanos, en el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, nosotros encontramos un testimonio muy sorprendente de la sierva del Señor que se titula Agentes de Satanás. La página número 132 de este libro dice lo siguiente. Voy a leer algunos párrafos cortillos. En esta era degenerada se encontrarán muchos que están tan ciegos a la maldad del pecado que escogen una vida de libertinaje porque conviene a las inclinaciones naturales y perversas de su corazón. Es decir, habría personas en este último tiempo que sencillamente estarían ciegos, tendrían un problema físico, y el problema es que están ciegos, ¿verdad? Están ciegos, aunque ven, están ciegos, y creo que esto lo hemos visto durante varios temas que este servidor ha tenido la oportunidad de compartir con vosotros, y donde hemos resaltado, pues físicamente hablando, el problema de la Odisea, ¿verdad? El problema del pueblo actual, y más enfáticamente la táctica del diablo al cegar las mentes y los oídos, y de esa manera apropiarse de los corazones del mundo entero. Esto no es nada nuevo, ya lo hemos visto en la palabra de Dios, cuando Cristo le dijo que ellos con los oídos, con los ojos veían pesadamente, veían, pero no entendían, escuchaban, oían, pero no escuchaban, o sea, tenían la mente totalmente cegada. Esta es la obra más grande, la más magistral del enemigo de las almas, y para lograrlo ha diseñado cantidad de tácticas, ¿no? El otro día conversábamos un poquito sobre el sirope, el jarabe de maíz alto en fructosa. Ahora hablábamos también sobre el azúcar. Muchas veces hemos hablado sobre muchos aspectos que tienden a cegar la mente del mundo entero hoy, pues es la cosecha precisamente que Satanás se quiere llevar. Recuerden ustedes que el diablo no está guerreando únicamente contra los adventistas del séptimo día, sino que la cosecha que él quiere llevarse es el mundo entero. ¿Ok? Entonces la mensajera del Señor estaba hablando de agente Satanás. Habría cantidad de personas que pretenderían ser parte del remanente final, pero que realmente se convertirían a medias, un pie adentro y un pie afuera. La mayoría de estas personas se adentran o están en el pueblo remanente de Dios, o pretenden servir a Dios, digamos tal vez de una forma sincera, ¿verdad? Pero pues a la hora de ser enfrentados a la prueba, realmente no se halla en ellos una fuerza vital, puesto que el alimento del cual se están alimentando, es un alimento espurio, por ende no hay en ellos vitalidad. Ella continúa diciendo: en esta era degenerada se encontrarán muchos que están tan ciegos a la maldad del pecado que escogen una vida de libertinaje porque conviene a sus inclinaciones naturales y perversas de su corazón. En vez de mirarse en el espejo de la ley de Dios y poner sus corazones y caracteres en conformidad con la norma de Dios, permiten que los agentes de Satanás planten la bandera en sus corazones. Los hombres corruptos creen
que es más fácil malinterpretar las escrituras para mantenerse en la iniquidad que abandonar su corrupción y pecado y ser puro de corazón y vida. Hay más hombres de esta calaña de lo que muchos se han imaginado. O sea que muchas veces vemos a gente y pensamos, oh, qué consagrado, qué persona tan cristiana, tan buena cristiana. Pero dice la mensajera del Señor que hay mucha gente de esta que permiten que los agentes de Satanás planten la bandera en sus corazones. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, a menos que estén arraigados y cimentados en la verdad bíblica y que tengan una conexión vital con Dios, muchos serán embelesados y voy a volver a leerlo. A menos que estén arraigados y cimentados en la verdad bíblica y que tengan una conexión vital con Dios, muchos serán embelesados y engañados. Recuerden ustedes que la estrategia magistral del enemigo es el engaño, es experto en engañar. Por eso Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 en adelante, especialmente el 14, nos dice que engaña a los moradores de la tierra, porque la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás es experta en engañar. ¿Ok? Ahora, nos sigue diciendo, mientras más cerca vivamos del Señor Jesucristo, más participaremos de su carácter puro y santo. Y mientras más ofensivo nos parezca el pecado, más exaltado y deseable nos parecerá la pureza y el resplandor de Cristo. Para encubrir su vida corrupta y aparentar que sus pecados son inofensivos, este hombre cita casos registrados en la Biblia de hombres buenos que cayeron bajo la tentación. ¿Ok? En el siguiente párrafo sigue diciendo, el que admite la verdad mientras sigue en la injusticia, que declara creerla y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, se entrega al servicio de Satanás y lleva almas a la ruina. Esta clase de personas tiene comunicación con los ángeles caídos y recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes. Cuando el poder hechicero de Satanás domina una persona, Dios queda olvidado y ensalzado el ser humano lleno de propósitos corruptos. Estas almas engañadas practican como virtud una licencia secreta. Es esta una especie de hechicería. Bien puede hacerse la pregunta que hizo el apóstol a los Gálatas: ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Amados hermanos, aquí el Espíritu de Dios nos está describiendo un estado al cual llegaría una gran cantidad de profeso pueblo de Dios. Y yo me atrevería a decir, no solamente profeso pueblo de Dios, sino también el mundo entero. Recuerden ustedes que el diablo pretende o quiere engañar al mundo entero. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿ok? Para esto pues ha diseñado cantidad de estrategias y hoy vamos a tratar de estudiar una de las estrategias más agudas y más certeras que la palabra de Dios nos muestra que la serpiente antigua utilizaría en estos últimos días. Y para esto vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo número 3, ¿ok? Libro de Daniel, capítulo número 3. Vamos a leer a partir del versículo 1 y estaremos leyendo hasta el versículo número 7. Daniel 3, 1 al 7. Note qué interesante el relato de la santa palabra de Dios. Hablándonos de un personaje identificado como Nabucodonosor, dice que luego de que tuviera él un sueño, levantó entonces una estatua de oro, versículo 1, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Ok? Envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes,
oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y esto, hermanos, va paso a paso, ¿no? Primero levanta el plan, luego comienza a edificar la imagen, la estatua. Después de esto, entonces, convoca a su gente de confianza y entonces su gente de confianza sale a hacer el trabajo que era reunir al pueblo y a toda, inicialmente a la gente importante, a los dirigentes, ¿ok? Note que el versículo 3 nos dice que primero fueron los príncipes, luego los asistentes, después los capitanes, después los jueces, luego los tesoreros, luego los consejeros, después los presidentes y después de ellos entonces todos los gobernadores de las provincias fueron convocados a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Esta estatua que estamos viendo aquí tiene su tipo o su contraparte o su sinónimo, podríamos decir, o su representación actual en el sistema gubernamental controlado por el enemigo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial, ¿ok? Y nos dice el versículo 4 lo siguiente: y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina. Y fíjense que aquí nos va a hablar ahora, o no, más bien nos introduce a los sentidos. Nuevamente volvemos a los sentidos. Esto es sumamente importante, impactante y conmovedor para nosotros. ¿Por qué para mí es tan importante? Y lo recalco una y otra vez. Hermanos, el mundo entero no entiende. El mundo entero, aunque oye, no escucha. El mundo entero, aunque ve, no entiende lo que ve, no logra interpretar lo que ve. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas los ha fascinado para que con los ojos no vean y con los oídos escuchen pesadamente y no se conviertan y el Señor Jesucristo les sane. ¿Ok? Hay un bloqueo mental en el ser humano. Hay una enajenación mental que no permite que el ser humano comprenda la importancia del tiempo en que estamos viviendo. Esta semana, mientras veía las noticias y contemplaba algunos edificios caer allí en la Ciudad de México, veía algunas personas que gritaban desesperadas: ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aparentemente estos gritos vienen de un corazón que pide auxilio y que profesa creer en el Dios de los cielos. Por lo menos es la inclinación que nosotros al contemplar estas escenas podemos, es la conclusión a la que podemos llegar. Pero la verdad es que el 99%, quizás un índice un poco más alto, de estas personas, al pasar el miedo o al pasar el susto, simplemente continúan su vida como si nada hubiese acontecido. Es decir, en ese momento o después del susto, se olvidan inmediatamente de Dios. Es la gran, es lo que sucede generalmente en el mundo entero con este tipo de personas. La mayoría de las personas viven en un terreno encantado, con unas mentes encantadas, totalmente hechizados. No logran ver o contemplar la premura de la hora. Es precisamente el bloqueo mental que la serpiente ha puesto en el mundo entero. Otras personas
mientras están en un momento de dificultad personal, dificultad tal vez económica o de enfermedad, prometen a Dios vivir una vida apartada del pecado y consagrada a Dios. Pero inmediatamente pasa el infortunio, pasa la enfermedad o consiguen trabajo, pues ya se olvidan por completo de la promesa que han hecho a Dios. Estos asuntos no son exclusivamente del mundo cristiano, pasa con muchísima frecuencia en el mundo secular, es decir, pasa en el mundo entero. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Ok? Ahora, hermanos, y tengo que serles sincero, me he quedado sorprendido al contemplar el desarrollo del huracán Irma. Entrevistaron a unas personas que vivían en Town, que es la siguiente ciudad hacia donde iba el huracán Irma, y las personas, especialmente la juventud, jóvenes de 20 a 30 años, los entrevistaron a través de las noticias y le preguntaban que por qué no se iban de allí, que por qué no huían, que si no tenían miedo. A lo cual contestaban, no tenemos ningún miedo, porque aquí siempre hemos contado con suerte y nada va a pasar. La palabra de Dios dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos llegando a un tiempo, hermanos, de tanta de las mentes y que entiendan el llamado o la premura de a lo que Dios los está llamando. La palabra de Dios nos dice que Nabucodonosor utilizó una estrategia para lograr llevar a la enajenación mental al pueblo entero, al mundo entero, para que todos terminaran postrados ante la estatua, y la estrategia era utilizar los oídos de ellos, ¿ok? Quiero detenerme un instante para pedirles un favor muy encarecidamente. Escucho un sonido de retorno que me perturba y quisiera pedirle por favor si pueden apagar el micrófono o bajarle un poquito al radio que está escuchándose al fondo, porque me es difícil concentrarme así, ¿ok? Muchas gracias. Ok. Entonces, sigue diciendo aquí que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, tenía que ocurrir algo, ¿ok? Y lo que iba a ocurrir era que este son, este ritmo, iba a penetrar las mentes de estas personas, que los iba a preparar para el siguiente paso. Y esta música los iba a preparar para que ellos se postraran y para que terminaran adorando la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 6, viene la siguiente estrategia y dice: cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto fue pues el resultado de la táctica que la serpiente susurró a los oídos de Nabucodonosor. La estrategia era poner el mundo entero de ese tiempo, el mundo civilizado, a escuchar el ritmo musical y encantarles a través de este ritmo, y entonces llevarles, mis amados hermanos, a que todos terminaran postrándose ante la imagen o ante la estatua del rey Nabucodonosor. Vamos a ir un momento al libro de Job,
el capítulo 38 y el versículo 6 y 7. Note que aquí hay algo interesantísimo. Job 38, versículo 6 y versículo 7 nos dice lo siguiente. Job preguntando, dice así, ¿ok? Dice lo siguiente, revelando el carácter de Dios. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Pregunta. ¿O quién puso la piedra angular? Y cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban grito de gozo. Aquí vemos, mis amados hermanos, que el libro de Job, que es uno de los libros que describe la grandeza del Eterno, del Creador, ¿ok? Y que nos da indicios de muchos aspectos que tuvieron su desarrollo o acontecieron antes de la creación del mundo y por el cual podemos llegar a muchas conclusiones de lo que sucedió antes de la creación del hombre. Está haciendo la pregunta a sus compañeros y dice sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular. Cuando las estrellas del alba juntas alababan, y ustedes saben que cuando la Biblia me habla de estrellas, en la mayoría de los casos está hablando de los ángeles de Dios. O sea que aquí está diciendo que los ángeles de Dios, todos juntos, alababan, y todos los hijos de Dios, que eran las criaturas, ¿ok? O los habitantes de los mundos no caídos, estos hijos de Dios, daban gritos de gozo. O sea que mientras las estrellas, mientras los ángeles alababan juntos, pues los hijos de Dios daban gritos de gozo. En otras palabras, mientras unos tocaban, los otros cantaban, los otros alababan. Y vemos el principio aquí, amados hermanos, de la alabanza a nuestro Dios. Vemos aquí el principio de lo que nosotros hoy conocemos como música celestial. Vemos aquí el principio de lo que nosotros conocemos como música sacra. Amén, gloria al Señor. En el libro Mensajes para los Jóvenes, la página 206, nos dice, la melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Mira qué bonito, hermano. La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Es decir, mientras nosotros tenemos en este planeta Tierra una atmósfera a esta etapa de la creación, pasando por casi los 6.000 años de degeneración y de pecado, tenemos una atmósfera sucia, maloliente y perversa. En el cielo, la atmósfera celestial es una atmósfera llena de melodía, se pone en contacto con la tierra, se oye o se escucha música. Hay alegría y hay gozo, hay alabanza y hay voz de cantar. Es decir, hermanos, cuando su alma, cuando mi alma, cuando mi ser se pone, cuando mi mente se pone en contacto con la atmósfera celestial, en mi mente inmediatamente hay alabanza al trono celestial. Inmediatamente hay gozo en mi corazón, inmediatamente hay alegría y hay voz de cantar. Por encima de la tierra, todas las estrellas del alba alababan, o sea, todos los ángeles cantaban y se regocijaban todos los hijos de Dios, según nos muestra allí el libro de Job. Los corazones humanos, al simpatizar con el cielo, han respondido a la bondad de Dios con notas de alabanza. Amado hermano, cuando usted alaba al Señor, cuando usted canta al Señor, cuando usted toca al Señor con nota de alabanza, es porque su corazón se ha puesto en armonía con la atmósfera celestial. Muchos de los sucesos de la historia humana han estado ligados al canto. Muchas de las cosas que han acontecido en la historia de la humanidad han sido porque el hombre o el corazón del ser humano han estado ligadas al canto, ¿ok? Y durante esta serie de 2 temas que pienso
hacer, si el Señor nos presta la vida y podemos conectarnos a través de esta cadena, vamos a desarrollar, vamos a estar escudriñando el ámbito musical, ¿ok? Cómo Dios quiere utilizar y ha utilizado la atmósfera celestial o el canto o la alabanza para influir en las decisiones humanas, y cómo al contrario la serpiente ha utilizado el canto, la alabanza para llevar al ser humano hasta donde hoy el ser humano está, en el estado de degradación que el ser humano hoy se encuentra. Así que hoy queremos desarrollar el tema número 1 y el lunes, si Dios nos permite, en la noche estaremos desarrollando el tema número 2 de esta serie, ¿ok? Vamos a seguir en nuestro estudio abriendo el libro de Ezequiel, el capítulo número 28, y vamos a leer versículo 13 al versículo 15. Son dos versículos muy conocidos por nosotros, pero que vale la pena una vez más repasarlos. Ezequiel 28, 13 al 15 nos dice lo siguiente, hablando de el lucero caído del cielo, ¿ok? El enemigo de las almas, nos dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí, en estos versículos, vemos varios aspectos de ese ángel que cayó del cielo, que fue echado del cielo y que implantó su rebelión en el planeta Tierra. El primero era el vestido precioso que ese ángel que estuvo en el Edén tenía o vestía. Era un vestido de toda piedra preciosa. Era un vestido hermoso y lleno pues de grandeza, que denotaba o mostraba a simple vista la grandeza de ese ángel. Pero el siguiente aspecto que vemos es lo que algunos han interpretado como el hecho de que el enemigo de las almas era o es un conocedor de lo que nosotros hoy conocemos como música. Uno de los dirigentes musicales del cielo, un conocedor de las notas celestiales, un conocedor de la importancia y del poder de la música para lograr penetrar las mentes del ser humano, para llegar o para llevarlos al fin deseado. Oh querubín ungido, protector, dice la palabra de Dios que perfecto eras en todos tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese ángel de luz, que hoy es Satanás, el enemigo de las almas, cual al ser creado, mis amados hermanos, fue creado con una facultad musical enorme. Fue creado como conocedor y director musical en las huestes celestiales. No en vano, el libro de Daniel, el capítulo 3, nos muestra que Satanás influenció sobre la mente de Nabucodonosor, y este a la vez contrató músicos especialistas para lograr penetrar las mentes del mundo civilizado en aquel entonces, para llevarlos a postrarse ante la imagen que él había levantado. Pero hay una pregunta interesante. ¿Cómo comenzó todo esto? Ya lo hemos leído, cómo comenzó en el cielo. Pero vamos a leer y vamos a darnos cuenta cómo comenzó en la tierra. Noten ustedes
que el libro de Génesis, el capítulo 4, nos da las pistas, ¿ok? Y dice, el versículo 2, capítulo 4 de Génesis, versículo 2 nos dice lo siguiente. Después, vamos desde el 1. Y conoció a Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón de parte del Eterno. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que en el transcurrir del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Después de esto, Caín, por celos, hiere y mata a Abel, ¿ok? Después de que fue echado delante de la presencia del Eterno, el versículo 17 nos dice lo siguiente. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Dicho sea de paso, para que no se confundan los oyentes en esta ocasión, quiero aclarar lo siguiente. Este Enoc no es el de la línea divina, ¿ok? No es el de la generación, no es el de los hijos de Dios, ¿ok? No es descendiente de la raza o de los hijos de Dios, sino que más bien es descendiente de los hijos de los hombres, es decir, de los hijos de pecado, ¿ok? Para que no nos confundamos con Enoc, el otro Enoc, ¿ok? El que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. No, no es el mismo Enoc, es otro Enoc, ¿ok? Hijo de Caín. Y dice que después de que concibió a Enoc, sigue diciendo el versículo 17, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, y tomó para sí Lamec 2 esposas. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Oiga, aquí está el padre de los ganaderos, ¿no? Interesante el aspecto de la ganadería. ¿Saben ustedes que yo creo que uno de los aspectos que llevó al pueblo de Dios a la esclavitud fue la ganadería? Y creo que alguna vez tuvimos una oportunidad de comentar un poquito sobre este aspecto, ¿no? Pero hoy no es mi tema, así que no voy a entrar en él. Tal vez después podamos hacerlo. Pero aquí está Jabal. Jabal era padre o es padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Ahora el versículo 21 es el punto al cual quiero llegar. Y dice lo siguiente. El nombre de su hermano fue Jubal. Aquí está Jabal, padre de los que crían ganado, y está Jubal. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Así que Jubal es padre de los músicos, pero de la línea de los hijos de los hombres, ¿ok? No de la línea divina de los hijos de Dios. Pero noten qué interesante, porque este hombre es el padre de todos los que tocan arpa y flauta, ¿ok? Es otra traducción. Mi Biblia dice órgano, pero la palabra adecuada aquí es la palabra flauta. Ahora, cuando el pueblo de Dios fue llevado, después de Génesis 47, o antes de Génesis 47, perdón, fue llevado a la esclavitud de Egipto, se contaminaron con costumbres que en Egipto habían. Y aún después de que Dios los sacó de Egipto, todavía el pueblo estaba contaminado con estas costumbres egipcias. Al sacarlos precisamente de Egipto, Dios hacía una tipología o una analogía
una comparación de lo que quiere hacer con nosotros hoy al sacarnos del actual Egipto. Pero fíjense que todavía el pueblo de Israel, al ir en el peregrinar, aún tenía costumbres paganas que descendían del pueblo de Egipto. Acompáñame en el libro de Éxodo y vamos a ver el versículo 15, perdón, el capítulo 15 y el versículo 20, ¿ok? Versículo 20, capítulo 15 de Éxodo, dice así. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. La palabra que se traduce aquí como pandero es la palabra hebrea tof, T-O-F, que significa tambor de mano o un tambor pequeño, ¿ok? Esa es la palabra que se traduce aquí como pandero. No es acertadamente una pandereta como la que nosotros conocemos, ¿no? Que es la que tiene aquellas monedas que cuando tú lo golpeas hace la bulla después de que ya tú has golpeado. No, aquí se está hablando de un tambor de mano, un tambor pequeño que al ser tocado con la mano, con un palo, entonces daba un sonido. Dice aquí que Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano con el fin de dirigir cantos de alegría, ¿ok? Cantos de gozo, pero de una línea que no era una línea divina, sino más bien una línea pagana. No sé lo que dice el versículo 21. Y Miriam le respondía, cantad al Eterno, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al que en él subía. Esto era pues el cántico. Y mientras tocaban los tambores, iban pues cantando. Y mientras el uno cantaba, los otros respondían. Es muy posible que mientras las mujeres cantaban una parte, los hombres cantaban o respondían con otra parte. ¿Por qué? Porque era parte de la costumbre egipcia. Mientras el grupo de mujeres cantaba, el otro grupo también le contestaba. Así que era pues una reunión muy impactante, podríamos decir, ¿ok? Ustedes conocen, mis amados hermanos, que este desarrollo de esta costumbre se vio muy asentada o muy acentuada precisamente en el libro de Éxodo, en el capítulo, a ver, déjenme ver, cuando fue Moisés al Sinaí para recibir la ley, en el capítulo 32, está precisamente lo que nosotros conocemos como el becerro de oro, ¿ok? La apostasía a orillas, no del Jordán, sino del Sinaí. Cuando dice el versículo número 3, dice así, capítulo 32 de Éxodo, versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, el cual los tomó en las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta al Eterno. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. ¿Ok? Dice la palabra más adelante que cuando Moisés venía descendiendo, versículo 15, dice lo siguiente. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obras de Dios.
y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de grito de vencedores, ni voz de alarido de vencidos, mas voz de cantar oigo yo. Mis amados hermanos, cuando Moisés descendió, lo que contempló fue una escena terrible de apostasía. Y dice que el pueblo, versículo 25, estaba desnudo porque Aarón lo había desnudado para vergüenza entre sus enemigos. Esto era una narración, o es una narración, de lo que se vivía durante las festividades paganas que había en medio del pueblo egipcio. Y el pueblo de Israel, por haber estado tantos años en cautividad, había sido contaminado con esas costumbres. Pero ¿qué nos dijo Dios con respecto a la música? ¿Cuál es el ejemplo de Dios con respecto a la música? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 4 al 6. Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 4, y leemos hasta el 6. Dice así. Vamos a ver desde el 1, ¿ok? Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David, que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificio de paz delante de Dios. Noten ustedes, mis amados hermanos, que este es la institucionalización, o más bien la fundación de la tienda que David había levantado para Dios, es decir, el tabernáculo. Versículo 2. Y como David hubo acabado de ofrecer holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Eterno. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y un frasco de vino. Y puso delante del arca del Eterno ministro de los levitas para que recordasen y dieran gracias y lo hacen al Eterno Dios de Israel. Fíjense, mis amados hermanos, que aquí David instituyó a algunos de los levitas, ¿ok?, para que estuvieran delante del Eterno y ellos dieran gracias y lo hacen, es decir, cantasen al Eterno, cantasen al Dios de Israel. Versículo 5. Asaf fue el primero, el segundo después de él fue Zacarías, Jehiel, Semiramot, otro Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas. Mas Asaf hacía sonido con címbalos. También los sacerdotes Benaía y Joasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces aquí vemos cómo David puso cantores y músicos en el tabernáculo de reunión. El versículo 40 al 42 del mismo capítulo 16 de Primera de Crónicas nos dice lo siguiente, 40 al 42. Para que se sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos al Eterno en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Eterno que él prescribió a Israel. Y con ellos a Imán y a Jedutún y los otros escogidos declarados por sus nombres. Oiga, escuchen muy bien esto porque es interesante.
Dice que eran escogidos y declarados por sus nombres para glorificar al Eterno, porque es eterna su misericordia. Es decir, los músicos que David estaba institucionalizando en este momento eran personas escogidas y eran personas, hermanas y hermanos, consagradas para alabar al Eterno con trompetas y címbalos resonantes y con otros instrumentos de música de Dios, y los hijos de Jedutún por porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir a casa. ¿Ok? Muy interesante. Vamos a ir inmediatamente al capítulo número 25, y vamos a leer versículo 1, ¿ok? Capítulo 25 de Primera Crónicas, versículo 1, dice lo siguiente: asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio, oído con esto, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y a los hijos de Imán, a los de Jedutún, para que profetizasen con arpas, con salterios, con címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo, fue, y allí entonces comienza el relato a dar el número de los hombres idóneos. Eran idóneos, no cualquiera lo hacía, mis amados hermanos, eran hombres idóneos y escogidos para alabar, para estar delante del Eterno nuestro Dios. El versículo 5 nos sigue diciendo: todos estos fueron hijos de Imán, vidente del rey, en palabras de Dios, para exaltar su poder. Y dio Dios a Imán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa del Eterno, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey, acerca de Asaf, de Jedutún y de Imán, ¿ok? Ahora, la historia nos muestra, a través del libro de Crónicas, que el pueblo de Israel cayó en una apostasía terrible y muy grande. Y vinieron algunos reyes que reformaron, vinieron después otros reyes paganos que llevaron el pueblo a profunda apostasía. Pero bajo la reforma de Ezequías, que es una de las reformas más famosas de la palabra de Dios, nosotros encontramos en el versículo 25 algo sumamente interesante. Segunda Crónica, capítulo 29, versículos 25 y 26, dice lo siguiente. Dice que Ezequías, después de reabrir el templo y comenzar a reedificarlo, comenzar a restaurarlo, después entonces, versículo 25 dice, puso también levitas en la casa del Eterno, con címbalos y salterios y arpas, conforme al mandamiento de David y de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, porque así era el mandamiento del Eterno por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Oiga, mis amados hermanos, qué interesante cómo Dios nos habla tanto a través de su palabra de la música verdadera y la importancia que tenemos hoy, o la importancia que tiene hoy la música en el desarrollo del culto a Dios, a nuestro Padre Celestial, pero también la solemnidad y la responsabilidad tan grande que pesa sobre los hombros de aquel que pretende alabar y ensalzar el nombre de Dios a través de la música. Ahora yo quiero hacer un alto aquí porque quiero ir al centro de nuestro tema en esta tarde. Ya hemos visto la línea musical que viene de Dios
hemos visto la línea musical que viene de la serpiente. Hemos visto cómo el enemigo comenzó a utilizar la música en el cielo. Hemos visto cómo después la utilizó a través de la descendencia de Caín. Hemos visto también cómo David puso cantores y músicos en el tabernáculo, en el desierto. Hemos visto también cómo Ezequías colocó, después de restaurar el tabernáculo, músicos también en el templo de Dios. Ahora vamos a ir al desarrollo musical a través del tiempo, ¿ok? Y para esto vamos a ir a la línea profética. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, y allí encontramos una bestia, ¿ok? Muy importante para nuestros días. Muy importante que lo entendamos para nuestros días. Dice el versículo 1. Dice el revelador en el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, esta bestia tiene una característica muy interesante, y es la que nos interesa resaltar hoy, aunque tiene muchas características. Esta bestia, mis amados hermanos, tiene 7 cabezas, y esta es una de las cosas menos comprendidas hoy cuando hablamos de profecía. ¿Por qué la bestia tiene 7 cabezas? Ahora, muchas veces cuando leemos esto, pensamos en una bestia, o usualmente se pinta así, ¿ok? Un animal feo que tiene 7 cabezas a la vez. Pero no, mis amados hermanos. La bestia tiene 7 cabezas, pero ha sido una cabeza a la vez. Recuerden ustedes que cada cabeza representa un reino, el cual controló o pretendió controlar, o fue el reino que más resaltó entre los demás reinos a través de la línea de tiempo que representa la bestia. ¿Ok? Por ejemplo, la cabeza que es herida o que tiene la herida de muerte es el papal o el sistema papal. Es uno de los reinos que componen a la bestia que sale del mar. ¿Ok? Pero antes de la hegemonía papal hay otras cabezas. ¿Ok? Y eso es muy importante que lo entendamos. La primera de las cabezas de la bestia es Babilonia, cuyo reino se extendió desde el año 606 a.C. hasta el año 538 a.C. La segunda cabeza de la bestia de ese sistema es Medo-Persia, quien fue la cabeza desde el año 538 hasta el año 331 a.C. La siguiente cabeza es Grecia, o fue Grecia, quien reinó desde el 331 hasta el año 168 antes de la era cristiana. La siguiente cabeza fue Roma imperial, la bestia espantosa y terrible de Daniel 7:7, quien reinó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Inmediatamente después de la caída de Roma imperial, especialmente la parte occidental,
Entonces viene la hegemonía de los 10 reinos, ¿ok? O la división del reino, o Roma imperial dividida, ¿ok? Que fueron los pueblos precursores de lo que nosotros conocemos hoy como Europa, con Roma imperial a la cabeza, ¿ok? La siguiente bestia, la número 6, es nada más ni nada menos que la bestia identificada en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 17 como la bestia que sube del abismo. Perdón, antes de ir a la sexta cabeza, tenemos que identificar o decir que los 10 reinos con el papado, la hegemonía papal, fue del 476, ¿ok? Hasta 1798, año en el cual se levanta o surge la bestia que surge del abismo, que es el espiritismo, ateísmo, ¿ok? Que se levanta a partir de 1798. Algunos dicen, dicho sea de paso, que este poder, al ligarlo únicamente con el comunismo, yo pienso que esto no es así, ¿ok? Porque el comunismo es solamente una rama del espiritismo. El comunismo es solamente una línea del ateísmo. Realmente a partir de 1798 surge el ateísmo, que es la corriente de pensamiento del mundo entero en nuestros días. ¿Ok? Aunque dicen creer, aunque dicen ser cristianos, aunque muchísimos también, estoy hablando del mundo secular, pero en este momento voy a hablar del mundo cristiano. Aunque muchos dicen ser cristianos, realmente no creen. ¿Ok? Entonces, el ateísmo, la incredulidad, es el último poder, podríamos decirlo, o más bien, voy a interpretarlo en este momento como la sexta cabeza de la bestia. Recuerden ustedes que las 7 cabezas son los 7 intentos del demonio, de la serpiente, por llegar al control mundial. Son los 7 intentos más relevantes de la serpiente por llegar a instaurar en el mundo entero el sistema del nuevo orden mundial y desaparecer con ello la simiente de Dios. ¿Ok? Así que a partir de 1798 surge la bestia del abismo e inmediatamente va a los reyes de la tierra y a todo el mundo con el fin de juntarlos o prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que en este momento, mis amados hermanos, comienza lo que la mensajera del Señor muestra en Conflicto de los Siglos. Dice lo siguiente, página 548 y 549. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén. De seguro no moriréis. Génesis 3, 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente su designio, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. Hermanos, ya en el tiempo de la mensajera del Señor, ya para 1800 y 1900, Elena White dice que ya el diablo estaba trabajando en su último esfuerzo para engañar al mundo. ¿Y cuál era ese último esfuerzo? Dice ella, el desarrollo del espiritismo.
hasta ese momento el enemigo no había logrado completamente cristalizar su obra majestuosa. Pero dice ella, lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. En 1789 y 1799, entre estos 10 años, se levantó lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa. Y con ella se levantó la bestia que sube del abismo, la obra más pavorosa de todas las obras de la serpiente, el último esfuerzo por embaucar y engañar al mundo entero. Pero nosotros estamos estudiando en esta tarde de la música. Y ahora, después de haber explicado esto en la línea profética y haberlos llevado a ustedes hasta la Revolución Francesa, permítanme conectar esto con el desarrollo profético de los 10 dedos de la imagen, ¿ok? Es decir, en este momento voy a retroceder un poquito de la Revolución Francesa. Después de la hegemonía papal, o más bien, en la hegemonía papal, ¿ok? En la caída del Imperio Romano y el surgimiento de los 10 reinos con el cuerno pequeño, nosotros vimos que en el planeta Tierra se desarrolló la más abyecta esclavitud a través de toda la historia de la humanidad. En este momento, el imperio o los reinos europeos, los 10 dedos de la imagen, se volvieron expertos en lo que nosotros conocemos como esclavitud. Y dicho sea de paso, aún en los tiempos de Elena White, nosotros encontramos cantidad de testimonios donde ella está hablando de la esclavitud. Es más, hay testimonios puntuales donde ella le está escribiendo a algunos adventistas de ese tiempo que tenían esclavos, ¿ok? Y ella les está hablando claramente que tenían que abandonar esas costumbres. Durante el reino o el poderío de los 10 reinos con el sistema papal, 476 a 1798, se dio el más grande comercio de toda la historia de la humanidad, de lo que nosotros conocemos como esclavos. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, inicialmente, o más bien la primera de sus llegadas, en sus primeras venidas, arribó a lo que nosotros conocemos como la República Dominicana. Y en ese momento, Cristóbal Colón y algunos más con él fundaron lo que nosotros conocemos hoy como República Dominicana y Haití. En ese tiempo ellos le pusieron la Española, ¿ok? Así se conoce esa isla, la Española. La Española fue el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, tras ser descubierta por Cristóbal Colón en su primer viaje en 1492. Y esta isla, la Española, desempeñó un papel destacado durante el primer siglo de la presencia española en América. Cristóbal Colón llegó a la isla conocida por sus pobladores originales como Quisqueya durante su primer viaje a América en el año 1492. Cuando llegó allí fundó el fuerte al cual llamó La Navidad en la costa norte de Haití. A su regreso el año siguiente, es decir, en 1493, y tras la destrucción del fuerte, que se llamaba Navidad, Colón rápidamente fundó un segundo asentamiento más al este, en lo que actualmente se conoce como la República Dominicana. Este fuerte se llamó La Isabela y fue el primer asentamiento europeo permanente
en lo que nosotros conocemos como América. Muy interesante. En 1493 llegaron 1.300 personas desde España bajo el mando del capitán Bartolomé Colón. En 1496 se fundó la ciudad de Nueva Isabela. Después de ser destruida por un huracán, fue reconstruida al otro lado del río Osama y la llamaron Santo Domingo. Noten, es lo que nosotros hoy conocemos como Santo Domingo, la capital de República Dominicana. El más antiguo asentamiento europeo permanente en América. La población taína de la isla fue diezmada rápidamente debido a una combinación de enfermedades y malos tratos por los españoles. En 1501, la colonia castellana empezó a importar población esclava africana debido a la falta de mano de obra esclava indígena. Es decir, cuando los españoles llegan en 1496 y fundan la ciudad de Santo Domingo, después de esto comienzan a morir los pobladores locales, la población taína, que eran los oficiales de allí. A lo cual respondió el imperio trayendo mano de obra de afuera, es decir, población esclava africana. Y aquí en este momento entonces, para el siglo XVI, estamos viendo nosotros la gran importación americana, entre comillas, de mano de obra esclava africana, ¿ok? ¿Por qué se dio esta gran importación de mano de obra africana? Porque la gente nativa estaba desapareciendo literalmente por la explotación española. Los pueblos indígenas carecían de inmunidad a la viruela y tribus enteras se extinguieron. Para 1574, es decir, 73 años más, un censo de las Antillas Mayores reportó 1.000 españoles y 12.000 esclavos africanos en la Española. Es decir, en toda la isla dominicana, ya para ese tiempo habían 12.000 africanos en esa isla. Para el siglo XVII, en 1665, la colonización francesa de la isla fue reconocida oficialmente por el rey Luis XIV. Es decir, dejó de ser española y ahora pasó a ser francesa. La colonia francesa le dio el nombre de Saint-Dominique, la cual se convirtió en la actual Haití. Fíjese, por eso es que en Haití, el idioma oficial de Haití es el idioma francés. Esto fue así hasta el Tratado de Ryswick en 1697, cuando Castilla cedió formalmente el tercio occidental de la isla a Francia. Saint-Dominique rápidamente eclipsó al este tanto en riqueza como en población. Es decir, la parte que hoy se conoce como Haití, en un tiempo atrás, en el siglo XVI, fue muy rica y muy próspera cuando estuvo en manos de Francia. Fue tan rica, hermanos, que fue llamada o fue apodada la perla de las Antillas. Se hizo la colonia más rica y próspera de las Indias Occidentales y una de las más ricas en el mundo, consolidando su estatus como el puerto más importante de América para los bienes y productos que entraban y salían del este hacia Europa. Después de la independencia de Haití, todo se revirtió y Haití se convirtió en uno de los países más pobres de América y la República Dominicana se convirtió en la mayor economía de América Central y del Caribe. Fíjense qué interesante. Mientras Haití estuvo bajo el comando francés, fue muy rica, pero después de la rebelión haitiana, que se retiraron los franceses, entonces Haití pasó a ser una nación extremadamente rica hasta nuestros días. Ahora, me interesa resaltar todos estos puntos
para que ustedes entiendan hacia dónde vamos a ir. Recuerden que estamos hablando de la música en este día. Con la Revolución Francesa, en 1789, se extienden por todas las islas las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Recuerden ustedes que estos fueron los tres aspectos más relevantes de la Revolución Francesa. Es decir, la misma Francia se clavó el puñal, porque estas ideas llegaron a las islas y entonces Haití inmediatamente comenzó a pelear por su liberación. Hubo un hombre conocido como Francois Dominique Toussaint, quien se puso al frente de la revuelta de esclavos y se hizo con el poder en 1795. Esto le convirtió en el primer país, Haití, con un estado dirigido por gente de color en la historia occidental. Una de las primeras medidas que tomaron fue inmediatamente la abolición de la esclavitud. Los criollos de Haití emigraron a Santo Domingo durante la revuelta de los esclavos. La economía de Santo Domingo era más ganadera y la subsistencia del Haití proveniente, finalmente, el año nuevo, en 1804, se proclamó la independencia de Haití con un hombre llamado Dessalines como gobernador vitalicio. Este hombre se llamaba James Jacques Dessalines. Este fue el primer gobernador oficial de lo que se conoce como Haití. Entre sus primeras medidas, este hombre se hizo llamar, y ustedes lo pueden investigar en la historia, como Jacobo I, ¿ok? Entre sus primeras medidas se destacó la masacre de los criollos blancos que quedaban en Haití junto a numerosos mulatos. Entre 3.000 y 5.000 personas perdieron la vida y prácticamente apenas quedaron blancos en el país. Muy poquitos, porque fueron exterminados por las personas de color en lo que se conoce como Haití. Muy bien, entonces, hemos pasado en este momento la colonización francesa de Haití y ahora hemos pasado también la revolución de lo que nosotros conocemos como Haití. No voy a tocar en este momento la revolución de República Dominicana, porque no es mi tema en este momento. Mi tema es centrarme en la revolución haitiana y en la influencia musical. Mientras esto pasaba en Haití y en República Dominicana, o en lo que se conoce como la isla La Española, en lo que conocemos hoy como Estados Unidos, que es la bestia que sube de la tierra, ¿ok? O por lo menos parte importante de la bestia, porque también es una bestia compuesta. En los Estados Unidos de Norteamérica se daba otro asunto importantísimo en la historia, y es que se dio lo que se conoce en la historia como la compra de Luisiana. Estados Unidos hasta ese momento era una nación pequeña, pero resulta que hubo una transacción comercial entre Napoleón Bonaparte, que era el primer cónsul francés, y el presidente de los Estados Unidos de ese momento. Bonaparte le vendió a los Estados Unidos en 1803 2.144.476 kilómetros cuadrados de posesiones francesas en América del Norte. La vasta extensión, objeto del tratado, comprendía los territorios de los actuales estados de Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota del Sur, del río Mississippi, gran parte de Dakota del Norte, casi la totalidad de Dakota del Sur, el noreste de Nuevo México, el noreste de Texas, una sección de Montana, Wyoming, Colorado al este, y Luisiana a ambos lados del río Mississippi,
incluyendo también la ciudad de Nueva Orleans. Además, la compra comprendía parte de la provincia actual de Alberta y Saskatchewan, en la actual Canadá. Este territorio representa el 23% de la superficie actual de lo que comprende hoy a los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense qué interesante, hermanos que viven en estos lugares que acabo de mencionar. Estas colonias eran francesas y Napoleón Bonaparte se las vendió a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Ahora, con la compra de Luisiana y con la libertad que obtuvieron los haitianos, que en este momento ya eran personas en su mayoría de influencia africana, que habían sido traídos de África para trabajar en los cañaduzales de Haití. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que les hablé en el tema pasado, donde estábamos tocando sobre el azúcar, de que la influencia económica tercera en el desarrollo de la bestia que sube del mar europea es precisamente, o fue, el azúcar. ¿Ok? El azúcar era un rubro extremadamente costoso. Por lo tanto, cuando los reyes europeos se dieron cuenta de esto, necesitaban tierra donde sembrarla. Y la tierra se la proporcionó nada más ni nada menos que América. Así que lo que conocemos como Dominicana hoy y Haití fueron las tierras predilectas por los europeos para sembrar azúcar, y para poder desarrollar ese azúcar pues se necesitaba mano de obra, y esa mano de obra se trajo desde África. ¿Ok? Así entonces se desarrolla lo que hoy conocemos como Haití y República Dominicana. Muchas personas de tez morena salieron desde Haití y se fueron para los estados de Luisiana o para los Estados Unidos de Norteamérica. A todos estos estados que acabo de mencionar, o todas estas ciudades, ¿ok? Como Kansas, Oklahoma, como Iowa, como Nueva Orleans, ¿ok? De allí entonces llegaron los esclavos morenos o negros. Cuando se abolió la esclavitud, muchos esclavos africanos haitianos emigraron a Estados Unidos. Allí, estando en Estados Unidos, desarrollaron un lugar en Nueva Orleans que se conoció como el Congo Square. ¿Ok? ¿Qué era el Congo Square? Investíganlo, mis amados hermanos. Es un lugar en Nueva Orleans que fue el lugar donde se permitió a los esclavos negros desarrollar sus reuniones para bailar y hacer música. Fíjense ustedes, entonces la influencia de estos ritmos que nosotros vemos hoy, y no me quiero adelantar para lo que voy a llegar ahora, ¿ok? Así que tengamos un poquito de paciencia, pero la influencia de los ritmos actuales, por lo menos en el trópico, viene directamente de África. ¿Ok? El Congo Square fue un lugar donde se permitió que los negros esclavos, descendientes de africanos, descendientes de haitianos, se reunieran para bailar y hacer música. Las reuniones del domingo en el Congo Square se mantuvieron desde la Revolución Francesa hasta mediados de los años 1880 con cierto carácter ritual. Estos ritmos eran caracterizados principalmente por la alta influencia que traían del vudú, religión de los esclavos africanos. Y dicho sea de paso, ahora que estuvimos en la República Dominicana en el Congreso de Grupo de Sostén Propio, tuvimos la oportunidad de conocer a varios hermanos haitianos. La religión oficial
de los hermanos haitianos o de la gente haitiana de color es el vudú, ¿ok? Esta religión es una religión que viene de África y fue traída a América a través de la incursión de los esclavos africanos a llegar a América. En este caso especialmente a Haití y a República Dominicana. Ahora, cuando estas personas llegaron a los Estados Unidos, especialmente a Nueva Orleans, y fundaron el Congo Square, inmediatamente esto comenzó a dar, o fue el génesis de muchos ritmos que nosotros conocemos hoy, como el ragtime, que inició en 1897, el ritmo blue, que se inició en 1900, el ritmo jazz, que se inició entre 1910 y 1940, el ritmo calipso, que se inició en 1921, el ritmo reggae, que se inició en 1960, y ustedes saben que es el génesis de lo que nosotros conocemos como reggaetón, el rock and roll, que se inició entre 1940 y 1950, y se ha ido desarrollando hasta nuestros días. El blues, por ejemplo, se asegura, algunos estudiosos en materia, que las primeras grabaciones de blues que se registran en la historia eran también extremadamente sexuales en la historia de la música popular. Es decir, el blues era un ritmo influenciado completamente por el sexo. El jazz, la palabra jazz, tiene sus raíces en el argot americano y es de origen sexual también. El rock, el primitivo rock, se deriva de gran cantidad de fuentes, principalmente el blues, rhythm and blues and country, pero también gospel, jazz y folk. Un hombre llamado Robert Palmer, quien hizo un libro que se llama Rock and Roll y la historia rebelde, dice lo siguiente: la idea de que ciertas cadencias o secuencias rítmicas sirven como canales para las energías espirituales, unir la conciencia individual con los dioses humanos, es la base de las religiones tradicionales africanas, es decir, el vudú, y las religiones de origen africano en las Américas. Y así estamos hablando de frase musical histórica o musicólogamente hablando, el ritmo, la línea de bajo y su ritmo de percusión que forman el núcleo del rock and roll se remontan a la misma música africana con una naturaleza fundamentalmente espiritual o ritual. De alguna manera el rock and roll es una especie de vudú. Ahora, déjenme decirles lo siguiente. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Amén, Sí, hermano. ¿aló? Amén. Ok. Amén. El vudú tiene una relación muy importante con lo que nosotros conocemos hoy como música cristiana. Y aquí viene la parte que nos va a impactar. Esto es muy importante que lo entendamos. Del vudú a la música cristiana. El vudú era en 1800. Luego vino el ragtime en 1897. Después esto dio como resultado el blues en 1900. El blues trajo como resultado el jazz en 1910. Después del jazz, este trajo como resultado el rock and roll, después de 1940. Ahora, el jazz dio como resultado el rock and roll alternativo, y después el rock and roll alternativo dio el rock and roll progresivo. Después del rock and roll progresivo, este dio como resultado
lo que conocemos hoy como heavy metal o rock metálico, la música fuertísima que están escuchando los jóvenes del mundo entero. Todas descienden del vudú. Pero por el lado cristiano, el rock and roll que se concibió en 1940 dio como resultado un movimiento fuertísimo en los Estados Unidos que se conoció como el Jesus Hippie o el Jesús Hippie. Este movimiento dio como resultado el rap o el reggaeton o el reggae cristiano. Este dio como resultado el RD cristiano, luego dio como resultado el rock cristiano. Este rock cristiano dio como resultado la música cristiana contemporánea o el CCM. Déjenme explicarles un poquito sobre la música de Jesús, ¿ok? Porque esto fue un movimiento directamente influenciado por el movimiento hippie. La música de Jesús o Jesus Music, ustedes lo pueden investigar, les recomiendo que lo hagan, es conocida como música Beat en el Reino Unido. Es un estilo de música cristiana que se originó en la costa oeste de Estados Unidos a finales de los años 50 y 50 y principios de los 60. Este género musical se desarrolló paralelamente al movimiento de Jesús. Resistió el movimiento que lo engendró y la industria de la música cristiana comenzó a eclipsarla y a absorber a sus músicos alrededor de 1975. La música de Jesús o Jesus Music comenzó principalmente en los centros de población de los Estados Unidos, ¿ok? Al sur de California. Gran número de hippies y los músicos callejeros comenzaron a convertirse al cristianismo. A raíz de tales conversiones, estos músicos continuaron tocando los mismos estilos de música que habían tocado antes de su conversión, aunque ahora los transformaron con letras con un mensaje cristiano. Es decir, los hippies o el movimiento hippie, que yo les voy a explicar, si Dios permite, en el próximo tema de esta serie, de dónde vinieron. El movimiento hippie se convirtió en un movimiento que tocaba la misma música que ellos tocaban anteriormente, pero le pusieron letra cristiana. La mayoría de estas bandas primeras actuaban por lo general por el dinero que se podía recolectar al pasar un sombrero con una cesta. Es decir, después de que tocaban, no cobraban, pero pasaban un sombrero o una cesta con el fin de recoger una ofrenda. Esto fue conocido como una ofrenda de amor. De las muchas bandas y artistas que salieron de este periodo de tiempo, algunos se convirtieron en líderes dentro de este movimiento. La mayor parte de la música era una mezcla de rock, de folk, popularmente, de rock popular. Inicialmente, la música tendió a ser relativamente simple. El mensaje también parecía ser relativamente simple, ya que los compositores intentaron presentar el valor de una experiencia espiritual centrada en Cristo sin mencionar otros aspectos de la religión eclesiástica. Es decir, se tocaba y se cantaba una religión liviana, una religión light, que no inquietara y que no molestara a nadie, ¿ok? En lugar de citar ejemplos religiosos o versículos de la Biblia, usaban historias, alegorías, imágenes y metáforas muy complejas. De allí, mis amados hermanos, derivan grupos que hoy conocemos como Forgiven, grupos o personajes como Ana Laura, y personajes que aparentemente cantan, tocan tan hermoso, pero que todos sus ritmos realmente son rock satánico y diabólico. Ahora yo quiero terminar esta tarde
mostrando lo siguiente. He querido hablar de esto en esta tarde por el hecho de que tenemos que tener en cuenta de que estamos en los últimos días y todos los sucesos mundiales nos apuntan a que el planeta Tierra está a punto de colapsar. Todo nos muestra, mis amados hermanos, que Cristo está a las puertas. Pero el mundo está completamente hechizado, hipnotizado y adormecido. ¿Cuál es la principal arma del diablo? La música. Hoy el mundo entero está rindiendo homenaje al diablo a través de estos géneros musicales. Y recuerdo mucho un hombre haitiano, precisamente, ahorita me viene a la mente, una vez que escuché un testimonio de un hombre haitiano que hablaba francés únicamente, un hombre músico, que contaba en su testimonio que su mamá estaba a punto de morir, estaba completamente en los huesos, justo para morir. Y una noche él hizo un pacto con Dios y le dijo: Padre, si tú sanas a mi madre, mis dedos serán consagrados para tocar música sacra, para tocar música para alabarte. Dice que esa noche se acostaron a dormir e inmediatamente, durmiendo, sintió que tocaron a su puerta. Se paró entre dormido y abrió la puerta y era una mujer que estaba vestida de enfermera. Ella le dice, y estoy parafraseando porque pretendo recordar lo que él hablaba en el testimonio, ella le dice: ¿dónde está la enferma? A lo cual él responde inmediatamente, pues, llevándole hasta su madre que estaba enferma. Dice que ella llevaba una inyección en la mano, la enfermera le aplicó la inyección, inmediatamente después su madre sanó. Al otro día estaba su madre como si nada hubiera pasado. Mis amados hermanos, este hombre conoció a otra mujer a la cual invitó a un concierto que él iba a tener, a lo cual esta mujer le contestó que ella no podía ir a ese concierto. Este hombre le preguntó: ¿pero por qué usted no puede ir al concierto? Ella le dijo: yo no te puedo decir por qué no puedo ir al concierto, pero no puedo ir al concierto. Él le dijo: bueno, de todas formas estás invitada. Él se fue, a los días después fue el concierto. Y cuando el concierto, ¿cuál sería su sorpresa? Que él vio a esta mujer allí. No era la enfermera, sino que era otra mujer con la cual él había podido encontrarse o entrevistarse en algún momento. Cuando él tuvo la oportunidad de terminar el concierto y entrevistarse con esta mujer se identificó y le dijo quién era. Y le dijo que ella era el demonio que controlaba el Caribe. Oiga, qué tremendo es este testimonio. Por supuesto, yo le estoy parafraseando lo que recuerdo del testimonio, pero usted lo puede buscar. Yo no sé si todavía está en las redes sociales. Este testimonio recuerdo que lo contó David Gates en algún tema que él tuvo. Es más, él llevó a ese hombre para que tuviera el testimonio ante las cámaras, ante la red de venir. Y recuerdo, mis amados hermanos, que él contaba en el testimonio que una vez que esta mujer se identificó como el demonio que controla todo el Caribe, musicalmente hablando, le dijo: y este que viene allí es de los míos. Y cuando lo voltearon a mirar, era el anciano de la iglesia. Y dice que el anciano de la iglesia, cuando vio a esta mujer, se echó para atrás, comenzó a botar saliva por la boca y comenzó a caminar en cuatro patas como si fuera un animal. Y dice esta mujer que cuando vio al otro, que era un diácono, este también es de los míos. Inmediatamente este hombre comenzó a hacer manifestaciones sobrenaturales. Es sorprendente esto, mis amados hermanos. Y todo esto lo controla el enemigo a través de estos demonios que están ubicados por sectores
conforme el enemigo lo necesita. Es decir, por eso es que los ritmos no se repiten en los países. Nota qué interesante. El ritmo, por ejemplo, los ritmos africanos que llegaron a través de Haití y llegaron hasta aquí a Panamá, son, por ejemplo, el soca. Aquí hay un ritmo que se llama soca, que es un ritmo haitiano, así muy folclórico, muy gozoso, donde las personas de color bailan y danzan y cantan. Es un ritmo totalmente promiscuo y que lleva a la gente a perdición. Pero también tenemos el reggaetón, que hoy está acabando con el mundo entero, y es un ritmo que surge principalmente en Puerto Rico, pero también tenemos en Colombia la salsa, que es un ritmo, hermanos, que lleva a miles de personas a la perdición. Y este es el ritmo que principalmente se vive en la tierra de donde yo vengo, allí en el Valle del Cauca, en Colombia. Pero también tenemos otra zona que tiene el vallenato, que es un ritmo que controla gran parte de las zonas costeras de Colombia, y ahora se ha ido para muchos otros lugares. En el área de los llanos, que están directamente unidos a lo que se conoce como Ecuador y Perú, hay otro tipo de música que se conoce como música folclórica llanera. Todos estos ritmos han sido influenciados por el vudú. Todos estos ritmos son controlados por estos demonios tropicales. ¿Ok? Vamos a ver si puedo encontrar el testimonio de este hombre. Voy a buscarlo en internet y se lo voy a mandar a la hermana Brenda para que lo publique en la cadena. Quiero terminar esta tarde leyendo un testimonio de Mensajes Selectos tomo 2, el capítulo 3, donde nos muestra cómo esta influencia de la que estamos hablando en esta mañana se introdujo en el ámbito adventista. O vamos a decir, una de las formas en que lo hizo, ¿ok? Ella escribió en el libro Mensajes Selectos tomo 2, la página 35, bajo el título La doctrina de la carne santificada, lo siguiente: una enseñanza fanática, denominada por sus defensores la doctrina de la carne santificada, se comenzó a difundir en Indiana en 1900 y sedujo al presidente de la asociación y a varios obreros. Esta teoría pretendía que cuando Cristo pasó por la agonía del Getsemaní, obtuvo una carne santificada, tal como la que poseía Adán antes de su caída. Oiga, interesante, mis amados hermanos. Y ahora hay cantidad y miles de adventistas que sostienen, oído con esto, que Cristo vino con una naturaleza de Adán, o con la naturaleza de Adán antes de caer. Oiga, qué error tan terrible, qué sofisma tan satánico. Y aquí ustedes están viendo que eso no es nuevo. Aquí lo está diciendo el relato. Dice que esta teoría pretendía que cuando Cristo pasó por la agonía del Getsemaní, obtuvo una carne santificada, tal como la que poseía Adán antes de su caída. Y sostenía que los que siguen al Salvador también debían adquirir ese mismo estado de impecabilidad física como preparación esencial para la traslación. Los relatos de testigos oculares informan que estos fanáticos provocaban en sus servicios un grado elevado de excitación utilizando instrumentos musicales, tales como órganos, flautas, violines, tamboriles, trompas y hasta un gran bombo. Como buscaban una manifestación de orden físico, gritaban, oraban y cantaban, hasta que alguno de la congregación caía postrado e inconsciente. Una o dos personas que recorrían el pasillo
de un extremo a otro. Con ese propósito, arrastraban al que había caído hasta el escenario. De inmediato, como una docena de personas se reunían en torno a él, algunas cantando, otras gritando y unas cuantas orando, todas al mismo tiempo. Cuando el individuo volvía en sí, era contado entre los que habían pasado a través de la experiencia del Getsemaní, que habían obtenido carne santificada y que tenían la fe de la traslación. Después de esto, aseguraban, ya no podían volver a pecar y tampoco morirían. Esto es, hermanos, aquí en esta introducción se explica en qué se basaba la creencia de la carne santificada. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la carne santificada, pero hay cantidad de nosotros que no sabemos qué era la carne santificada. Así que aquí lo estamos conociendo en este momento. Más adelante, en la página 41, la mensajera del Señor dice lo siguiente: es imposible estimar en demasia la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideren vasos o instrumentos suyos. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música que que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y de naturaleza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Cuando termina la serie de reuniones de reavivamiento, el bien que debería haberse hecho y que podría haberse efectuado mediante la presentación de la verdad sagrada no llega a verificarse. Los que participan en el supuesto reavivamiento reciben impresiones que los dejan a la deriva. Son incapaces de decir qué creían anteriormente concerniente a los principios bíblicos. No debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia advino después de cumplida la fecha de 1844. No resumiré toda la historia porque es demasiado penosa, pero en enero pasado, oído con esto, mis amados hermanos, el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y se repetiría la historia pasada. Me sentí muy angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas más sensibles. Debía decir además que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que en las reuniones de reavivamiento, que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes, lleguen a perder su fuerza y su influencia. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esta clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Y voy a terminar de la siguiente manera. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro.
Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en cómo es dirigida. Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios a que lea y considere y luego obedezca a Dios. Hermanos queridos, la palabra nos dice en el libro de Mateo lo siguiente, vamos a leerlo y terminamos. Capítulo número 24. Lo siguiente, versículo número 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, la serpiente antigua ha minado al mundo entero y el ser humano no logra comprender la importancia de la hora en que estamos viviendo. Quiera el Señor nos dé su fuerza para que podamos vencer en este tiempo tan sublime y tan importante en el cual estamos viviendo. Recuerden ustedes, el medio más impresionante para adoctrinar las mentes del mundo entero, o uno de los más impresionantes y de los más importantes, ha sido la música. Vamos a tratar algunos aspectos con respecto a este tema en nuestra siguiente presentación. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer Yahweh su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Oramos. Amado Dios, Padre bueno que estás en los cielos, escucha nuestra humilde oración en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Tu misericordia, Padre amado, aún está con nosotros y aún habla a nuestro corazón. Pero reconocemos, Señor, y sabemos que llegará un momento en que dirás, hasta aquí consumado es. Amado Dios, ayúdanos para que nuestra experiencia no sea como los antediluvianos, que vinieron a entender cuando ya no había oportunidad para entrar al arca. Que logremos, Señor, comprender el mensaje de amonestación que estás enviando hoy a través de tus siervos. Padre amante, limita la fuerza del enemigo, Señor. Repréndele, amado Dios, tú has prometido en tu palabra, Señor, que si invocamos ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, tú reprenderás por nosotros al devorador y le echarás fuera, Señor. Tu pueblo necesita hacer una obra, Señor, y esa obra es dar este mensaje al mundo. Pero encontramos a un mundo aletargado, adormecido, incrédulo, frívolo, Señor. Un mundo que está hipnotizado, Padre amado. Un mundo que está adormecido. Un mundo que está sedado. Un mundo zombie, Señor, que no entiende, no comprende, no capta. Necesitamos tu fuerza y tu influencia, Padre, para llegar a ellos. Porque sin ti no podremos terminar esta obra, Señor. Quédese con nosotros en este resto de tarde, Padre amado. Y guárdenos en su divino amor. Séllenos para salvación, Señor. Y perdone, amante Dios, nuestras deficiencias. Estos ritmos musicales, Padre, que hipnotizan al pueblo, no han sido indiferentes al pueblo hoy, a su pueblo, Señor. Y encontramos por doquier el estrépito de los tambores y de los timbales y de cantidad
de instrumentos musicales que están perturbando las mentes para confundirlas. Padre, denos agudeza mental, Señor, para saber cuál es la música adecuada, que podamos comprender, que podamos captar. Dele luz a su pueblo, Señor, con respecto a cuál es la luz, cuál es la música que tenemos que cantarle, cuál es la interpretación adecuada, cuál es el ritmo adecuado, Señor. Permítanos conocerlo, amante Dios, y poder honrar y glorificar su nombre conforme a su gran voluntad de amor. Perdónenos, Señor. Restáurenos, amado Dios, porque se lo rogamos en nombre sagrado de Yeshua, su Hijo amado, nuestro Redentor. Amén. Y amén.